Un cuarto aspecto, momento, es el catequético. Aspecto catequético que tiene como finalidad hacer cercano el mensaje bíblico para que ilumine el hoy del creyente. No se trata solo de esa actualización o esa contextualización, que es de lo que se trata, ¿no?, del mensaje, de hacer que ilumine la vivencia personal de fe que el hombre tiene hoy. Y para eso tenemos que buscar la forma y la manera de hacerlo posible. Y aquí es donde entra ahora toda esta exigencia que voy detallando a tener en cuenta ya en la misma predicación, desde la preparación hasta la realización, hasta la proyección futura, por pensar en tres momentos distintos, pero tener en cuenta el lenguaje, ahí lo pongo, preparación y disposición para predicar por parte del predicador, Es difícil salir de tomar un café y entrarse en la sacristía para revestirse rápido y salir a celebrar, que pasar un ratito antes por el sagrario, por ejemplo, ¿no? O de la misma predicación, preparación de la predicación. ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma la hemos llevado a cabo? ¿En qué medida hemos tenido en cuenta los textos? ¿Cuánto tiempo hemos dedicado también a preparar la lectura de esos textos, a interiorizarlos, a orarlos y a pensar no solamente en qué digo? Esto también es muy nuestro, ¿no? En pensar los textos en función de lo que voy a decir, no de en qué manera me interpelan a mí para yo al mismo tiempo, desde mi propia experiencia personal de fe, interpelar a los demás. Todo ese tipo de cosas. La estructura del desarrollo del contenido. O sea, pensando ya, ¿no?, en qué dice el texto, pero ahora cómo lo voy a transmitir yo. Desde un primer momento de captar el interés porque me presten atención. Enganchado, que decían los clásicos, ¿no?, los más mayores, la captatio benevolencia, ¿no?, que seamos capaces de que los demás estén en función de lo que les quiero transmitir, pero al mismo tiempo, por eso, desde el principio, hacer algo que enganche, que motive al estar atento, al prestar atención, que si empezamos con el queridos hermanos, no sé cómo se dice en portugués, ya estamos mal. Que ya suena al discurso manido de siempre, que me va a decir lo de siempre, que no me va a implicar nada para mi vida. Tenemos que buscar formas que nos ayuden a captar la atención de lo que queremos decir, desde el principio. Después, desarrollando, exponiendo el contenido de la palabra de Dios que se anunció. O bien diciendo, estas son las dos ideas principales, de forma que cada uno ya lo sepa, ¿no? O este es el contenido esencial que hoy la palabra de Dios nos transmite y de lo que quiero hablar, o, mirad, una situación vital que me ha sucedido esta mañana, que después voy a iluminar desde la palabra de Dios que hoy nos ha sido anunciada. Cada uno tendrá que saber y buscar la forma, pero tener claro cuál es el contenido que se quiere transmitir, para al mismo tiempo después actualizar ese mensaje bíblico al hoy y terminar con unas aplicaciones vivenciales, no quedarlas en el aire, pero tampoco, cuidado, esta es mi experiencia personal, no vengo yo aquí a dar consejos a nadie, pero no para decirle a nadie qué tiene que hacer, sino para ofrecer recursos, posibilidades de vivencia de la fe, que cada uno tendrá que aplicar a su propia circunstancia, a su propia situación y a su propio momento vital y vital de fe. Porque en una comunidad nos encontramos con 1000 situaciones diferentes y cada uno estará viviendo un momento distinto. Puede ser muy fácil dar un consejo en un momento puntual, ¿no?
Pero ¿no será más cómodo dar claves interpretativas de vivencia de la fe y que seamos capaces de hacer ver cómo cada uno las tiene que aplicar? ¿Por qué le tengo que decir yo a nadie cómo tiene que aplicar un mensaje bíblico concreto? Del tipo que sea, me da igual. Pero sí dar claves de orientación de vivencia de esa fe. Y eso es lo que llamo yo aplicaciones vivenciales, no de consejos prácticos, sí de orientaciones globales para que cada uno viva. Pero eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, en el esquema que nosotros nos hacemos, en nuestra composición de lugar, de lo que después va a ser la proclamación de la predicación, tenemos que ir siguiendo unas pautas que tenemos que tener en la cabeza, porque si no después nos ponemos a hablar y como dice la gente, ya está el cura volando sin ser capaz de aterrizar, ¿no? Volando, buscando la forma de ver cómo termino sin ser capaz de terminar. ¿No nos ha pasado eso alguna vez? Pero hay que tenerlo en cuenta, claro. Nos pasará menos en la medida en que tengamos pensado los pasos a seguir, escritos o en la cabeza. Eso ya serán formas personales y cada uno sabrá, ¿no? Ahí no voy a defender a esos detalles. Cuidando el lenguaje, un lenguaje que sea cercano, que sea sencillo, que sea claro, en la medida de las posibilidades, narrativo, ¿no? Sea comunicativo y que sea, cuidado con esto también, un lenguaje que al mismo tiempo vaya acompañado de la mirada y de la expresión. ¿Cuántos compañeros lo hemos visto, ¿no? Predican mirando a los rincones del templo, que es cuando descubren que hay telarañas en la predicación, porque no miran a los ojos de las personas, sino perdidos. ¿Qué me puede decir a mí una persona que no me mira a los ojos? Más difícil que me llegue que si realmente estoy sintiendo que lo que me está diciendo está empatizando conmigo. Y no solamente por lo que digo, sino por cómo lo digo. Y ahí voy también a los gestos, ¿no? A las maneras, a los modos. No quiero decir que tengamos que estar bailando por la iglesia, ni siquiera por el presbiterio ni en el ambón, pero tampoco con las manos juntas o agarrados al ambón porque estamos sintiendo la tensión, ¿no? Y a ver cuándo termina. Que en momentos también ya habrá ocasiones en las que nos pongamos tensos por lo que sea, ¿no? Y eso, quien más lo sufre es el que lo está haciendo y sabe que por dentro está sudando, ¿no? Quien no ha pasado por esa experiencia también. Pero la propia manera de comunicar, el ser capaz de utilizar las manos, la expresión corporal, el modular la voz, el ser, bueno, pues todo eso ayuda, ¿cómo no? Todo eso se tiene previsto, se puede prever, claro, los gestos no están prescritos y pongo en el papel, ahora toca levantar la mano derecha y ahora bajar la izquierda, no, eso no, pero sí forma parte de lo que uno mismo va comunicando, ¿no? Y ayuda a mantener la atención. Son aspectos de estos que hablamos, aspectos catequéticos que ayudan, ¿no? A mantener el interés, pero al mismo tiempo a comunicar, ¿no? Y a percibir por parte de quien está recibiendo aquello que uno está transmitiendo. Hemos sentido en una ocasión decir, a ver cómo acabo cuanto antes, porque la gente está mirando para el techo, ¿no? O está cansada ya y no soy capaz, no he llegado a transmitir, no he sido capaz de conectar. Ha pasado, ¿no? En alguna ocasión. Pues eso nos tiene que servir de experiencia para nuestra misma espíritu de superación, ¿no? De cómo hacerlo. Bueno, pues eso es sin olvidar lo de la brevedad. Lo bueno, si es breve, 2 veces bueno. Ya lo decía Cicerón, ¿no? Todavía sigue siendo válido, 20 siglos después, 21 ya. Lo bueno, si es breve, 2 veces bueno. Y a veces nosotros pecamos de lo contrario, de abusar de la bondad de las personas, y si son mayores más, de que nos van a aguantar. Pues aguantarán sentadas.
Pero habrá un momento en que la homilía haya terminado, aunque el cura siga hablando. Cuidado, ¿eh? La homilía puede haber terminado en un momento determinado y nosotros seguir hablando, porque ya no decimos nada ni para la gente le supone ninguna motivación. Por mucho que queramos seguir diciendo, y todavía habría más cosas de las que hablar, no es el momento de decirlo todo. ¿Qué hay que decir? ¿No? ¿Qué hay que decir y en cuánto tiempo hay que decir? Y por último, la intencionalidad no se nos olvide. Esto es la clave, yo creo, básica. Es que el creyente penetre en el conocimiento de Jesús, de lo que estábamos hablando antes del misterio cristiano, pero sobre todo el encuentro personal con Jesús, ¿no? Que es profundizar en la fe y al mismo tiempo vivir según eso. La conexión entre la fe y la vida. Que suponga algo experiencial, vital, para que después eso incite a aplicarlo vivencialmente. Que no se quede en una cuestión puramente teórica o que quede solamente ahí, para ese rato, que no haya dicho nada para el después, que puede interpelar, pero porque ilumine situaciones vitales o porque lleve a una aplicación de consecuencias que cada uno pueda extraer en su propia vida. Bien, esto considero yo que son los elementos así más, bueno, me marcaba Rodolfo también para tratar. Podemos seguir profundizando ahora si queréis ya cuando termine, aspectos que puedan haberse quedado, que no hayan quedado suficientemente claros, o con los que no estemos de acuerdo, parece estupendo, ¿eh? Pero quisiera terminar esta parte, antes de pasar lo de la misa de los niños de manera rápida, con algunas cuestiones que yo creo que nos pueden ayudar precisamente para hacer realidad todo lo anterior. Indicaciones que nos puedan servir o no, pero por lo menos para que los pensemos. Potenciar el tema, la cuestión del testimonio personal y la experiencia vital del predicador en la homilía. No quedarnos solamente en una cuestión intelectual que transmitimos, intelectual o de conocimiento, o que no nos ha afectado personalmente. Acentuar más lo vivencial que lo racional, ya que la homilía tiene que servir para entrar en la experiencia de la fe. Y esa experiencia de la fe se motiva más desde la propia experiencia del comunicador, del predicador, que no olvidemos. Ese predicador no es alguien que ha venido de fuera, en alguna ocasión puntual sí, pero ese predicador es el pastor de esa comunidad. Y ese pastor de la comunidad, pues, es el que está al frente. Basta repasar la homilía que cada uno hayamos echado el domingo pasado. Es esa clave, experiencia. El pastor le puede decir al rebaño, id allí, que allí hay verdes praderas, pero yo me quedo aquí mientras tanto esperando debajo del árbol porque allí no hay sombra. ¿Entendéis? Será más fácil si yo voy delante, aunque tenga que pasar el sol, pero para que vosotras podáis comer. Pero, ¿cómo lo decimos? Esa es, ¿no?, la implicación vital. Una segunda cosa, a efectos prácticos, que puede ayudar, es la de la creación de grupos parroquiales, litúrgicos, comunitarios, da igual, con quienes poder compartir la palabra de Dios en la celebración dominical. Preparar con ellos la celebración, incluso extraer con ellos ideas que nos puedan servir después para la propia predicación homilética. Y no es que me lo invente, lo he vivenciado, mi experiencia personal, pero al mismo tiempo ya lo hacía San Gregorio Magno. Para esto nos viene muy bien recurrir a los clásicos, ¿no? Porque parece que estamos inventando, ¿no? Estamos recuperando una experiencia que ha sido válida en otro tiempo. Muchas cosas de las Sagradas Escrituras no he sido capaz de comprender yo solo. Las he llegado a entender poniéndome frente a mis hermanos. Cuando compartimos la palabra de Dios con gente y con gente concreta de nuestra comunidad, nos ayudan a percibir matices que para nosotros puedan pasar desapercibidos, que nos puedan parecer a lo mejor tan básicos, tan elementales que ni siquiera le demos importancia, pero que a lo mejor para la mayoría de las personas que forman parte de la celebración es lo más importante. Y nosotros, como estamos en otra clave ya espiritual,
o de conocimiento de esa palabra de Dios, pues estamos a ver si sacamos otros elementos, otros detalles más. Pero sin embargo, a la gente lo que le está llegando es precisamente esto. ¿Cómo? Partiendo de eso, yo puedo iluminar esa realidad. ¿Cómo puedo aprovechar ese momento precisamente para iluminar aquella necesidad que la gente tiene? A eso nos ayuda también el compartir con personas los propios textos. Adaptarse a las características reales de la comunidad a que se predique. De verdad, todos hemos tenido la experiencia de llamarnos, ¿no?, a ir a predicar por parte de un compañero por un día de fiesta o una celebración especial, y vamos allí, bueno, pues con una idea general, ¿no?, que es válida para esa comunidad, pero al mismo tiempo para la de al lado. Bueno, todos tenemos experiencia y ahí pues, tenemos que salir del paso. Vamos a salir del paso haciéndolo lo mejor posible. Pero cuanto más se conozcan las circunstancias reales, ¿no?, las características reales, la vivencia propia de la comunidad, pues más ajustada va a ser la predicación para iluminar la realidad que viven. Entonces, es una interpelación a nosotros a conocer de la mejor manera posible cómo vive la gente. Para eso tenemos que tener los oídos abiertos. Y eso forma parte del día a día, de la conversación con aquella persona mayor, pero también de estar atento a la preocupación del niño, a dónde se compran las chuches, a qué programa de televisión hoy en día se ve más, ¿no?, a qué les motiva, a cómo se vive en los institutos, a cuáles son las conversaciones de las peluquerías, ¿no?, para las mujeres principalmente. Claro, porque ahí estamos captando necesidades que la palabra de Dios tiene que iluminar, para que no sea una cosa que se quede solamente, vuelvo a insistir, en el techo, en el tejado, y más arriba. Apoyarse, ¿por qué no?, muy conveniente, para preparar. La preparación la tenemos que hacer nosotros y la predicación es nuestra. Pero eso no quiere decir que no nos podamos apoyar en algún subsidio, en algún estudio exegético, un subsidio litúrgico de personas que han reflexionado, que han orado, que han meditado, que han estudiado esos textos y que nos pueden dar pistas para qué transmitir sobre lo que tenemos que transmitir. Que no quiere decir, vuelvo a insistir, que la homilía se tenga que convertir en un leer, un estudio exegético hecho por otros o en unas aplicaciones, y hoy con internet sería facilísimo, ¿no? Basta con clicar y te salen 300 homilías para cada día, diferentes, que a veces uno se puede plantear, pero ¿están predicando ambos sobre los mismos textos litúrgicos? Bien, no se trata de eso. Es muy fácil, es darle a imprimir y ponerse a leer después. ¿Qué no es eso? Porque nosotros estamos implicados en aquello que predicamos y está implicada nuestra vida, si queremos que sea testimonial y que esa predicación diga algo a la gente. Eso no significa que no nos podamos ayudar de recursos bíblicos, exegéticos, litúrgicos, teológicos, para ayudarnos a preparar. Que después no tenemos por qué decir, para eso hay que perder un poquito de tiempo, ciertamente. Pero no nos merece la pena perder un poquito de tiempo, que sabemos que es ganancia en la preparación de la predicación. ¿En qué lo podemos perder entonces? ¿En qué? También yo considero como algo que ayuda el hacer unas pequeñas predicaciones homiléticas los días de diario en los tiempos fuertes. Eso puede ayudar también. No hace falta que sea un desarrollo grande, sino sencillamente un pequeño comentario del texto proclamado, tanto en Adviento, como en Cuaresma, como en Pascua. A veces cuidado con esto, ¿eh? Parece que los tiempos fuertes nada más que son Adviento y Cuaresma.
Los momentos de preparación, los de celebración se nos olvidan, porque son los más importantes, y en concreto la Pascua, ¿no? Termina el domingo de resurrección o la primera semana de Pascua y como que ya se nos desfonda la celebración del misterio de la Pascua. Pues, en estos tiempos, es decir, es una palabra que puede ayudar también, ¿no? Y después, cómo no, preocuparse por los elementos externos, que a veces los curas somos muy descuidados en estas cosas, ¿no? Lo que es la audición, cómo proclamamos, cómo hablamos, la megafonía, cómo tenemos los propios micros, los baffles también, se oyen, no se oyen, están bien orientados, están bien regulados, esas cosas. El silencio posterior, guardar un momento de silencio que sirva para interiorizar lo que se ha escuchado, paneles, pósters, todo aquello que nos pueda servir de manera catequética para introducir el mensaje. No es lo mismo entrar en una iglesia pelada de símbolos o de signos que con algún signo que ya de por sí capte la atención hacia el lugar al que queremos dirigirlo y con un motivo central, ¿no? No es lo mismo entrar en una iglesia sin nada, incluso sin flores o sin macetas, que con un mínimo de adorno, con una mínima preparación que dirija a lo central. Las mismas luces, los focos que dirigen hacia dónde dirigen. Todo eso. Y eso ayuda en la propia predicación, pues claro, a tener en cuenta todo eso. Bien, imagino que hay muchas más cosas que se deben tener en cuenta y que vosotros las tenéis ya. Y ahí después las comentamos. Pero paso, por último, a lo de la celebración eucarística con familias y con niños. Teniendo en cuenta simplemente por todo lo dicho, pero ahora de qué manera la aplicamos y la vertemos a esa celebración que tiene unas características, unas connotaciones peculiares. Cuando Rodolfo me proponía venir a compartir hoy con vosotros, yo le dije, a lo mejor es más fácil montar un autobús e irse a Badajoz un día, ¿no? Y da igual que se haga la celebración presidida por Juan que por mí, porque el estilo es por el estilo el mismo, y entonces vivenciar allí la celebración de la Eucaristía con estas familias y con niños, ¿eh? Os voy a presentar algunas imágenes y al final terminaré con un minuto de fotografías que tomamos el domingo anterior. Este domingo no, el anterior, precisamente de esa Eucaristía, para que veáis una manera de hacer, cuidado, ¿eh? Pero teniendo en cuenta estas claves desde las que parto. Las formas pueden ser distintas, cada uno tendrá que utilizar sus propios recursos y sus propios medios, pero sí al menos tener en cuenta unas claves que son válidas para todos. Primero, no olvidar que se trata de una celebración eucarística. No olvidar eso, ¿eh? Porque si no, podemos entender que se trata de una especie de teatrillo, ¿no? O de espectáculo, o de montaje, para que los niños se sientan muy a gusto y estén muy contentos y se sientan motivados a venir. No se trata de eso, cuidado, es una celebración eucarística, en la que, además de todo lo dicho anteriormente, adaptamos la celebración a los niños y a sus familias. Nosotros consideramos que es un error lo de la misa de los niños. Un error en tanto en cuanto todo estuviese en función de que los niños se motivasen y estuviesen a gusto, y que solamente fuese destinada para los niños. Veréis en las imágenes cómo en esta celebración hay muchos niños que no se ven, porque lógicamente las fotografías pues no son buenas a veces, pero en la que los niños están no juntos todos en una parte del templo, ni siquiera con sus catequistas, sino que están diseminados por todo el templo con sus familias, quitando un grupito, que es el que se va a ver aquí, que son los que forman el coro, un pequeño corito que hay, donde hay unos cuantos de niños que sí son los que más intervienen o los que más participan en ese coro. El resto de los niños están diseminados por todo el templo con sus familias, y es precisamente ahí donde va nuestra atención, a la familia de las que forman parte de los niños. Y es verdad que si conseguimos
transmitir un mensaje que los niños entiendan, lo van a captar los padres y los abuelos, que hay bastantes también, ¿eh? Y que habrá que tener en cuenta en algún momento que nos podemos olvidar de los niños, porque ya han entendido el mensaje, y que no importa nada por dar un pasito más, un nivel superior, para que los mayores también entiendan otras claves de interiorización de esa palabra, o de contextualización y actualización, que no pasa nada porque los niños no la capten, porque ya han captado ellos la parte que les corresponde, por lo menos la que nosotros queríamos que captase. Esta es la idea principal, o sea, es una Eucaristía con familias, en la que los niños vienen a la celebración con sus propios padres, porque es la manera que vamos a poder después hacer que entre ellos interactúen y puedan decirse algo. Y si somos capaces de hacerlo bien, eso se lleva a cabo. Los niños interpelan a los padres y los padres pueden hacer de prolongación de la celebración o de la predicación que hemos tenido. Tenemos conocimiento de que eso se produce. Y en alguna fotografía se ve, lo que pasa es que a lo mejor no se percibe aquí la cara de atención, de estar pendiente, no ya por parte de los niños, sino de los mayores. ¿Por qué? Porque lo que se les está transmitiendo les está motivando. Entonces, desde ahí, no olvidar de eso, que es una celebración eucarística y que esa celebración se adapta precisamente a las circunstancias de los que están participando. Pero para ello, no convertir la celebración en un espectáculo teatral, ¿no? En una, pues eso, en una presentación de un espectáculo, y hay que cuidar todo lo que ayuda a hacer accesible al mensaje en la forma de transmitirlo. Aquí sí, que sí es válido para lo que hemos dicho anteriormente, tener en cuenta, perdón que sea tan pequeña la letra, ¿eh? Lo de unas ideas claras, el discurso al que a veces nosotros sometemos a la gente, pues no es válido para los mayores, imaginar para los pequeños, porque no están en nuestro discurso racional, y hoy en día la sociedad menos. Los jóvenes, no digamos, no hacen un discurso filosófico al que podamos estar acostumbrados nosotros. Tenemos que tener eso en cuenta, ¿eh? Por eso, ideas claras, sencillas, que se pueden decir en una frase muy corta, aunque después las expliquemos, pero que la idea quede muy bien clara, muy bien fijada. Lógicamente, esa hay que tenerla previamente, ¿eh? Tenemos que haberla elaborado. Una exposición fácil y sencilla, que penetre, que les haga captar, y punto. Una vez que esto esté conseguido, ya podemos hablarle a los mayores, si queremos. Porque ellos ya tienen lo suyo. No pasará nada. Y podamos dedicar otros 2 minutos sencillamente a que esas mismas ideas, que son las mismas, los mayores las contextualicen de otra forma. Cuidar el lenguaje y la expresión corporal. Aquí lo pongo para tenerlo en cuenta. Para eso tenemos que perder el miedo al ridículo. Sencillamente. Una vez que demos ese paso, no pasa absolutamente nada. ¡Ay, pero ya está dando! Perder el miedo al ridículo. O sea, que no pasa absolutamente nada porque dejemos de predicar agarrado al ambón y demos un paso a la izquierda y ya, como no tenemos sujeción de nada, las manos nos queden libres y podamos decir, pues si las manos también me sirven para hablar y para comunicar. Y no pasa absolutamente nada, porque de ahí daremos el paso a bajarnos el escalón y a ponernos un poquito más cerca de los mismos niños y a ser capaces incluso de decirles, no, queridos hermanos, es decir, ¿qué habéis entendido? ¿O qué habéis oído? ¿O quién era el personaje? ¿O qué han dicho? ¿O qué dijo fulanito? ¿O qué ha dicho menganito? ¿O a ti qué te ha dicho? Y ya está, roto esa barrera, y estaremos en condiciones entonces de poder interactuar con ellos sin importarnos el que un niño del fondo del templo
digan una barbaridad y una burrada. Y no pasa absolutamente nada. Porque tenemos que ser hábiles para darle la vuelta, para darle las gracias por su intervención y al mismo tiempo decir que se trata de otra cosa. Y no quedando mal al niño, todo lo contrario, dándole las gracias por haber participado. ¿Por qué es lo que va a hacer? Que después quiera participar otro, y su papá, y su abuelo, y se sientan motivados precisamente a entender que en esa celebración participan todos. Y saber muy bien que terminada la parte esa así, más participativa y más interactiva, la celebración continúa. Y continúa con un aire de participación, pero al mismo tiempo de respeto y de celebración litúrgica. Y no pasa absolutamente nada. Y no hay que hacer más montaje ni más teatro, aunque puedan seguir participando los niños y la familia en la misma celebración, con cantos, con ofrendas, con peticiones, con un pequeño símbolo o un gesto en un momento determinado. No pasa absolutamente nada. Porque cuando la gente entiende, y los niños entienden cuáles son los momentos, terminan respetando esos momentos. No tenemos que tener miedo a ser capaz de ayudar a que lo vivan así. A veces nos vence más el miedo a nosotros, el miedo a nuestro propio ridículo y el miedo a que se nos vaya de la mano la celebración, que realmente lo que se consigue cuando somos capaces de dar esos pasos y de hacer participación. Entonces, perder el miedo al ridículo, entablar diálogo con los niños, hacerlos sentir a ellos protagonistas, parte, o sea, no como un discurso que les viene de fuera, sino que salen ellos, que salgan ellos, aunque ya nosotros tenemos la idea que le queremos transmitir, aunque nos digan una cosa que nada tiene que ver. La habilidad para reconducir y ser capaces de extraer conclusiones para los mayores, para los padres, para los abuelos, para las personas adultas. Para nosotros, esta celebración, que en un principio era un riesgo, ¿no?, porque no sabíamos cómo iban a responder, puesto que se trataba de la celebración principal del domingo en la comunidad. Juan y yo llevamos allí lo que va de curso, simplemente unos meses, ¿no? Y se empezó celebrando, bueno, un poco antes de Navidad, ¿no?, el tiempo de Adviento, no recuerdo ya bien qué domingo, ¿no? El riesgo era ese, que las personas mayores se sintiesen mal, a disgusto, incómodas, en una celebración en la que empezaban a participar los niños, que antes no iban, o iban en una proporción muy pequeña, y sin embargo, la realidad es toda la contraria. Que cada vez van más niños, más familias y más personas mayores. Y que se van antes porque se quedan sin sitio para poder sentarse. Curioso. Y ya digo, podéis pasar cualquier domingo para ver cómo aquello no es un espectáculo ni un teatro, todo lo contrario, una celebración eucarística en toda regla, podríamos decir, aparte de ahora. Bien, pues esta es lo que yo os quería presentar con respecto a esto. Es verdad, no tengo mucho más que decir de la vida de los niños más que vivenciarla y vivirla y hacerla. Sencillamente termino con este otro pequeño montaje de fotografías que hicimos, ya digo, el domingo pasado. Perdonad que el protagonismo sea personal, pero era una que presidí yo, el cual no estaba, para que se vea un poquito pues, la dinámica. Es un minuto, terminamos con ello. A ver si hemos conseguido hacerlo bien, porque aparte algunas fotografías estaban oscuras y al proyectarlas pues claro, todavía. ¿Veis? La cantidad de gente, mayores, en su mayoría. Los niños forman el coro. Ese es el paso del que os decía antes, de ser capaz de vencer la barrera, ¿no? El situarse y el hablar con ellos en el tú a tú.
Vale, pues finito.